Abuelo, pierde a su hija por transfusión prohibida. El secreto de su nuera es terrible. Eduardo sentía el aire pesado de su pequeño pueblo mientras caminaba por las calles empedradas, donde el tiempo parecía haberse detenido. La muerte de su única hija, María, había dejado un vacío profundo en su corazón. Todos decían que era el destino, que las tradiciones se cumplían con rigidez, pero tras la triste noticia de su partida, Eduardo solo podía pensar en el último día que la había visto sonreír. Nadie imaginaba el horror que había atormentado su alma. Una transfusión de sangre prohibida que ella había recibido en secreto, una decisión tomada en la sombra de la desesperación. Cada rincón del pueblo le recordaba a ella, la plaza donde jugaba de pequeña, la iglesia donde se casó y su hogar ahora frío y desolado. Pero había algo más, algo que lo inquietaba, su nuera Clara, aquella mujer de mirada enigmática, una defensora ferviente de la medicina alternativa y de las tradiciones ancestrales del pueblo. Había influido a María a ocultar su enfermedad. Eduardo no podía evitar preguntarse si sus palabras habían sido las que llevaron a su hija a desafiar las normas y arriesgar su vida. ¿Qué oculta Clara?, pensaba mientras observaba a su nuera en la distancia. Ella se movía con una gracia inquietante, casi como si danzara al ritmo de un misterio antiguo. La secta a la que pertenecía desconfía de los médicos, y Eduardo empezaba a dudar de su sinceridad. La risa de María había sido sustituida por el silencio, y en ese silencio Clara había encontrado el refugio perfecto para ocultar un secreto que podría ser devastador. Mientras la calidez del sol brillaba, Eduardo la confrontó. Los ojos de Clara eran como un océano embravecido, y la tensión en el aire era palpable. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué desapareció la médico de María? ¿Qué le hiciste?, preguntó Eduardo, temiendo su respuesta. Ella se mantuvo firme, y el silencio parecía gritar en sus oídos. Los murmullos del pueblo también eran abrumadores. Miradas curiosas y críticas se cruzaban. ¿Era él un padre incapaz de entender el dolor de su hija, o un abuelo que clama por justicia? Pero había algo más, algo oscuro que salía a la superficie. Rumores de un pasado familiar se entrelazaban con Clara. Historias de sacrificios antiguos, de secretos que trastornaban vidas. Eduardo comenzó a sentir que su mundo se desmoronaba. Cuando encontró la carta, oculta entre las pertenencias de Clara, su corazón se detuvo. ¿Era esta la clave? Un papel desgastado que prometía revelar verdades que nunca imaginó que existían. En él estaba el rastro de la transfusión, esa transfusión que, tal vez, era la única esperanza de salvar a María. Abatido, Eduardo se encontró al borde de la desesperación. Sus manos temblaban sosteniendo el documento, como si éste pudiera catapultarlo a un abismo de dolor y revelaciones. Se dio cuenta de que la verdad, la muy buscada verdad, podía destruirlo. Así se preparó para confrontar a Clara, con el alma rota y el futuro de su familia pendiendo de un hilo. La inquietud crecía, una revelación estaba a la vista. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble
que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Eduardo se encontró de pie con el corazón palpitando como un tambor. La carta temblaba en sus manos, pareciendo casi resplandecer bajo la luz del sol. Clara empezó, pero su voz se rompió ante la mirada desafiante de su nuera. El aire era denso, casi insoportable. El murmullo del pueblo se desvaneció en sus oídos mientras su mente corría en círculos, intentando encontrar sentido a la confusión. «¿Por qué guardaste esto?», dijo, agitando la carta. Era una pregunta retórica, pero la urgencia en su tono la hacía sonar como una súplica. Clara no respondía. Su rostro, usualmente sereno, ahora mostraba una mezcla de temor y rabia. Las sombras de la plaza parecían alargarse, llenando el ambiente de tensión. «Porque no era tuyo», murmuró Clara al fin, su voz un hilo de miedo y desafío. «Era nuestro secreto. No tenía por qué saberlo». «¡Era mi hija!», gritó Eduardo, la desesperación brotando como veneno. «Me mentiste, Clara. Me negaste la oportunidad de ayudarla». Ella desvió la mirada, como si las palabras pudieran quemarla. «No entiendes». La transfusión, su voz se apagó, y el silencio que dejó era más atronador que 1000 gritos. Entonces un grito resonó en la plaza, rompiendo el tenso intercambio. «¡Eduardo!». Era una voz conocida. Venía de la iglesia. Eduardo se dio la vuelta. Su estómago se encogió. Desde la entrada del templo, Mónica, una anciana que había sido amiga de María, parecía haberse desmayado. Varios aldeanos se apresuraron a ayudarla. «¡Es sobre María!», gritó Mónica, su rostro pálido y los ojos desorbitados. Eduardo corrió hacia ella, el miedo reinando en su pecho. «¿Qué pasa? ¿Qué sabes sobre mi hija?». Mónica entrecerró los ojos, como si intentara reunir fuerzas para hablar. «María no murió por la transfusión», dijo, su voz apenas un susurro. Ella nunca fue la misma después de la visita del médico. Era su hermano. El mundo de Eduardo se detuvo. Su mente empezó a procesar las palabras. El hermano de María había estado desaparecido años atrás. «¿Qué dices?». «No tenía hermano», replicó, pero la incredulidad empezaba a desmirrarse. «Sí, él se acercó a ella, le prometió ayudarla y luego desapareció. Nadie sabía que había estado enfermo antes. Ella pensaba que estaba a salvo. Y fue entonces cuando la transfusión pasó a ser su única opción. Desesperada por salvarse, la expresión de Mónica se llenaba de dolor. Pero él volvió. Él la convenció de que lo hiciera. Él la fue a buscar. Eduardo sintió una ráfaga helada recorrer su espalda. Clara lo observaba, sus ojos ocultando un conocimiento que solo multiplicaba las preguntas. «Clara, ¿sabías?». Su voz aumentaba con cada palabra. El dolor en su pecho se tornó en furia, la rabia emanando como fuego. Tú y ese hombre». «Eduardo, por favor, hay cosas que aún no sabes», dijo Clara, dando un paso hacia él. Su voz temblaba, y él podía ver en su rostro una lucha interna. «Hay secretos, hay razones por las que no me lo dijo. No eras el único que estaba en riesgo». «No, tú sabías que su vida estaba en peligro. Estaba jugando con fuego y la dejaste caer en la oscuridad», gritó. Su aliento se tornó pesado. Detrás de él, el pueblo murmuraba.
La gente no entendía todo lo que estaba sucediendo. Era una tragedia en vivo, y nada podía ser como antes. Clara lo miraba, con ojos llenos de lágrimas. Han pasado muchas cosas, Eduardo. Cosas que no podemos cambiar. Pero hay más. Deberíamos irnos de aquí antes de que descubran lo que hay detrás de todo esto. Eduardo sintió un estremecimiento en su interior. ¿Qué secretos había ocultado Clara? El pasado lo había llevado a este punto, pero ahora el futuro se presentaba como un abismo. Las preguntas se apilaban como nubes oscuras, y ahora el rostro de su hija aparecía en cada pensamiento. Las voces del pueblo se incrementaban. El peso del dolor y la consternación se mezclaban en el aire. Eduardo necesitaba respuestas, y la verdad parecía estar cada vez más cerca, pero tan aterradora. ¿Qué haría ahora? Todo lo que creía verdadero estaba temblando, y nada volvería a ser lo mismo. El misterio de la transfusión, la verdad sobre su hija, todo podía cambiar en un instante, y esa revelación necesitaba salir a la luz. Eduardo sentía cómo el aire se desgastaba a su alrededor. El horror de las revelaciones sobre su hija lo mantenía encadenado a la plaza, mientras Clara, su nuera, lucía cada vez más descompuesta. ¿Sabías? ¿Tú sabías sobre su hermano? Las palabras se agolpaban en su mente, y una angustia profunda lo invadía. Eduardo, calma, hay más que necesitas saber, decía Clara, mientras intentaba acercarse a él. Pero su cuerpo se tensaba, como si cada paso de ella fuera un recordatorio del dolor. La multitud comenzaba a murmurar. Algunos miraban con confusión, otros señalando y cuchicheando. La tensión aumentaba, y él podía sentir el sudor frío en su frente. ¿Más? ¿Qué más puede haber? Te he perdido a ti y a María. Dame una razón para creer que hay algo que salvar, gritó con un nudo en la garganta. En ese momento, los gritos de Mónica resonaron de nuevo en su mente. El hermano de su hija. ¿Qué papel jugaba en todo esto? Eduardo. Se giró hacia la anciana, ahora rodeada de curiosos. ¿Cómo sabes esto, Mónica? Su voz era un hilo, casi inaudible. Mónica, al ver la desesperación en sus ojos, abrió su boca, pero un sonido sordo interrumpió la conversación. Un estruendo, el timbre de la iglesia sonó con fuerza, perturbando la atmósfera tensada. Todos se dieron vuelta. Eduardo sintió un escalofrío. Dos figuras irrumpieron desde el interior, y el corazón le dio un vuelco. Allí estaban dos hombres, pero uno de ellos era un rostro familiar. Era el hermano de María. No, no puede ser, murmuró Eduardo, sintiendo cómo la realidad lo golpeaba. El hombre, con una apariencia desgastada y ojeras profundas, miraba a Eduardo fijamente. Padre, dijo con voz temblorosa, ¿qué haces aquí? ¿Dónde has estado? Preguntó Eduardo, su voz entremezclándose con un torrente de emociones, confusión, ira y una pizca de esperanza. Pero las palabras del hermano no llegaron a calmar la tempestad. María nunca debió enterarse de mi regreso. Yo pensé que podía protegerla. La voz del hermano era un eco de dolor, pero su mirada reflejaba la culpa. Clara, ahora en el marco de la escena, palideció. El silencio entre ellos se volvió abrumador. La multitud respiraba con dificultad, sintiendo que un secreto que llevaba años oculto había estallado por fin. Protegerla. ¿Protegerla de qué? Eduardo estalló, sintiendo cómo su pecho ardía de furia. Tu vida ha arrastrado a mi hija al abismo. Yo tenía mis razones, su madre. Ella lo sabía, contestó el hermano, sus palabras.
sonando como una campana en la plaza. Eduardo se congeló. ¿Qué dices? ¿Qué sabía su madre? Su voz le extendió un susurro. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero traían consigo un dolor que lo dejaba sin aliento. Ella, María, se enfermó como yo, pero la familia decidió que no debía saberlo. Temían que el miedo la consumiera. No quería poner su vida en peligro. El hermano bajó la mirada, como si le doliera cada palabra que pronunciaba. La transfusión fue una opción desesperada. Nunca quise que llegara a esto. Eduardo sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Todo había sido una mentira. Había una sombra más profunda sobre su familia que nunca imaginó. Clara lo observaba, sus ojos llenos de lágrimas. Y él comprendió que tampoco podía confiar en ella. «Esto no termina aquí. Necesito respuestas», declaró Eduardo, el cuerpo temblando, cada palabra cargada de dolor y urgencia. Pero antes de que pudiera proseguir, un susurro recorrió la multitud. El hermano de María. Ese no es su único hermano. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad. Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe. «¿Qué significa eso?», preguntó, mirando a su alrededor, buscando contexto en las miradas de aquellos que estaban cerca. «¿Hay otro hermano?». Clara se puso pálida y el hermano de María pareció desvanecerse, el terror llenando su mirada. Eduardo sintió que el abismo se abría otra vez. La verdad no solo estaba oculta, era una maraña de secretos más profunda de lo que jamás había imaginado. Gritó Clara, intentando acercarse, pero él se apartó. «No quiero saber más mentiras. No puedo confiar en nadie», dijo con los ojos borrosos de rabia y confusión. Una revelación brillante y dolorosa giraba en su mente, y con ella su mundo parecía tambalearse más que nunca. La plaza se volvía un escenario de caos, y él sabía que lo peor estaba por venir. Eduardo seguía sintiendo el temblor de sus manos, y el rostro de su nuera Clara, lleno de temor y culpa, solo hacía que su corazón latiera más fuerte. «¿Qué más puede haber?», repitió, la incredulidad aún retumbando en su mente. La verdad parecía burlarse de él, como si todo estuviera tejido en un elaborado engaño. Mientras, el hermano de María se mantenía en pie, paralizado por la culpa. Clara se lanzó hacia él. «Tú no entiendes. Si él no hubiera vuelto, todo habría sido diferente», dijo, su voz entrecortada. «Me dijo que la transfusión era la única opción». «¿Qué opción?», interrumpió Eduardo, sintiéndose cada vez más atrapado. La multitud seguía observando. Susurra y murmullos envueltos en un aire denso de inquietud. Tenía que haber algo más, algo que explicara el caos y el dolor que habían estado viviendo. «Doblemente herido», dijo el hermano de María. Sus palabras eran un susurro. «Cuando la encontré, ya estaba en camino a la transfusión. No podía dejarla caer otra vez. Tenía que volver». «¿Regresar de dónde?», gritó Eduardo, la frustración y el miedo apoderándose de él. Y era como si cada pregunta lanzada al aire fuera un hilo tirante, y en cualquier momento todo podría romperse. Fue entonces cuando un grito desgarrador vino de la entrada de la iglesia. Era Mónica, la anciana vecina, y con ella 2 hombres del pueblo. «Eduardo, necesitamos tu ayuda. Rápido». Sus palabras caían como piedras en el silencio tenso. Sin pensarlo, Eduardo corrió hacia ella, con el corazón palpitando violentamente. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz entrecortada por la preocupación. «Es el médico. Estaba aquí.
Y ha pasado algo terrible, dijo Mónica, sus ojos llenos de pánico. ¿El médico? ¿Qué tiene que ver el médico con María? Eduardo sintió en sudor correr por su frente. Los murmullos de la multitud se volvieron un coro de miedo. Estuvo hablando de ella antes de irse. Dijo que había algo más, algo importante. Un hijo, una familia secreta, algo que afecta a todos, continuó Mónica, y Eduardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Un hijo? ¿De quién hablas?, preguntó, sintiendo su cuerpo temblar cada vez más. Clara se acercó, viéndose aturdida. Había empatía y terror en su mirada también. Eduardo, escúchame, necesitamos saber la verdad. Si hay un hijo o alguna otra cosa que no sabemos, dijo Clara, su voz ahora desgarrándose. Pero antes de que pudiera continuar, Eduardo sintió que el piso temblaba bajo sus pies. Un grito atronador resonó en el cielo. Una explosión. El terror bañó la plaza en un caos inmediato. Algunos gritaron, otros corrieron, la multitud se desbandó mientras humo gris comenzaba a invadir la escena. Eduardo quedó paralizado, los ojos fijos en la iglesia. La figura del médico salió corriendo de la puerta, y Eduardo se dio cuenta de que algo había estallado en la parte trasera, posiblemente un gasificador o un generador. Las determinaciones, las respuestas que había buscado, se perdieron en el alboroto. En ese caos se escuchó un grito. «¡El hermano de María!», alguien gritó. Pero su rostro se perdió en la confusión de la gente. «¡No puede ser!», murmuró Eduardo para sí mismo, mientras los ciudadanos se apresuraban a salir. «¿Qué está pasando? ¿Quién es ese hijo?». Era un tornado de confusión y dolor. Las palabras de Mónica resonaban en su cabeza. Una familia secreta. Él. Miedo se apoderaba de él mientras todos corrían. ¿Qué conexión había entre su hija, el hermano perdido, y este misterio Pistón? El aire se llenaba de humo y lágrimas, y Eduardo sintió que el abismo se abría de nuevo. Él se detuvo, buscando a Clara, pero ya no estaba. Las preguntas retumbaban en su mente. ¿Qué había hecho su familia? ¿Qué había hecho el regreso del hermano? Mientras el caos lo rodeaba, comprendió que por más doloroso que fuera, la verdad aún no había salido a la luz. Eduardo respiró profundo, sintiendo el ardor en su pecho. «¡Clara!», gritó, su voz fluyendo en la explosión de ruido. No sabía si regresaría a su vida normal, si la calma volvería a ese pueblo escarbado por secretos. Pero una cosa era clara. La revelación estaba empezando, y aún había más por descubrir. ¿Quién era el hijo del que hablaban? ¿Qué heridas se abrirían nuevamente? Solo el tiempo lo diría. Eduardo seguía en su lugar, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada segundo. La explosión todavía retumbaba en su pecho, y su mente luchaba por procesar todo lo que sucedía. Buscaba a Clara, pero el caos lo envolvía. La gente corría, gritando y empujándose. El humo se arremolinaba, dificultando la visión. «¡Clara!», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. Pero el pánico lo había tragado, y ella parecía haberse desvanecido en la multitud. Con un nudo en la garganta, se giró hacia el hermano de María. Tú sabías. ¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz temblaba, lleno de una rabia que fluyó como lava. El hermano de María se tambaleó. «No tuve tiempo, no sabía cómo manejarlo». Su mirada, repleta de culpa, reflejaba una historia que aún no había contado. Mónica, la anciana, se acercó nuevamente, su rostro demacrado.
Eduardo, esto es más grande de lo que creías. El médico, él, no solo es un médico, es parte de algo siniestro, susurró, empujando contra la corriente de la multitud. El miedo se apoderó de Eduardo. ¿Qué quieres decir? Explícate, exigió, sintiendo su pulso aumentar. Pero Mónica ya se había desvanecido entre las sombras. Las luces comenzaron a parpadear en la plaza. Algo no estaba bien. De repente, un grito desgarrador atravesó los murmullos, seguido por otro eco de terror. Era un hombre cayendo al suelo, chocado, su rostro empapado de pánico. ¡El médico! ¡Lo han capturado!, comenzó a gritar. Pero antes de que pudiera continuar, un grupo de personas emergió de la iglesia, ataviadas con ropas oscuras, sus miradas fijas y frías. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes son ellos?, murmuró, la ansiedad encajonándolo, mientras las figuras se acercaban. Todos se detuvieron, y el hombre se arrastró, intentando escapar, pero fue alcanzado. «No dejéis que se lleven al médico. Él sabe», gritó. Eduardo parpadeó. «¿Al médico? ¿Por qué lo quieren?». Su cabeza giraba, buscando respuestas. «Porque él guarda el secreto de la transfusión. Y no solo eso, él sabe quién eres realmente». El hombre fue sometido por los desconocidos, y en ese instante todo se congeló. Una realidad aplastante le dio en la cara a Eduardo. Miró a su alrededor. Las miradas del pueblo se centraron en él, y la confusión se tornó en murmullos de traición. El secreto de la transfusión. «¿Qué sabes, Eduardo?», preguntó el hermano de María, la incredulidad dibujándose en su rostro. Fue entonces cuando, con un estampido horrendo, el médico fue arrastrado hacia el centro de la plaza, donde la gente se aglomeraba. Su rostro, antes confiado, ahora estaba pálido y rígido. «¡No lo hagáis! ¡No puedo!», gritó, su voz temblando. «Tú sabes más de lo que parece, y lo dirás», respondió uno de los hombres oscuros, su voz grave como el eco de una campana. Eduardo sintió la presión del aire y la verdad a punto de revelarse. «Es tu verdad también, Eduardo», dijo el médico de repente, clavando su mirada en él. «Tú eres parte de esto. Tu sangre corre por las venas de los secretos que han marcado el destino de todos aquí». Las palabras del médico resonaron como un trueno. Eduardo sintió que el suelo se abría debajo de él. «¿Qué?», apenas pudo murmurar. El horror se apoderó de su mente. «¿Qué quieres decir?». La multitud se hizo un silencio inquietante. «Tu hijo», dijo el médico, y el tiempo se detuvo. «No fue solo María y su hermano. Hay otro que fue llevado, y la verdad de su origen puede destruir a todos». El corazón de Eduardo se detuvo. «¿Qué has dicho?», gritó, su voz retumbando en el aire. ¿Un hijo? ¿Qué significaba eso? La realidad que había vivido durante años se tambaleaba. Su vida entera un rompecabezas de mentiras. Las miradas se volvían incisivas, los murmullos llenaban el aire. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido, se desvanecía ante sus ojos. El médico se apresuró a continuar. «Escucha, Eduardo, la secretaría, hay un hijo perdido que conecta todo. Y Clara no es quien dice ser». «Cierra la boca», gritó Clara, apareciendo repentinamente, angustiada, agarrando el brazo de Eduardo con desesperación. «No lo escuches». Las palabras flotaron en el aire, desbordando interrogantes y revelaciones. El caos se desataba en su interior. ¿Qué hay de verdad en esto?, pensó. ¿Qué había estado ocultando Clara? La tensión era palpable. Eduardo se sintió fijado entre dos mundos, uno donde la verdad ardía como fuego y otro donde las mentiras empezaban a desvanecerse con cada respiración.
La revelación se cernía sobre él como una tormenta, y la sensación de traición lo abrumaba. La plaza yacía en suspense, conocida y al mismo tiempo extraña. «Sigues en peligro, Eduardo. Debemos irnos», dijo Clara, casi a punto de llorar. Pero Eduardo estaba paralizado, su mente dando vueltas, cuestionándose todo. Era él el blanco del conflicto más grande. La multitud se agitaba y él sentía que todo se rompía. ¿Quién era realmente? La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y aún había más por descubrir. Eduardo seguía en su lugar, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada segundo. La explosión todavía retumbaba en su pecho, y su mente luchaba por procesar todo lo que sucedía. Buscaba a Clara, pero el caos lo envolvía. La gente corría, gritando y empujándose. El humo se arremolinaba, dificultando la visión. «¡Clara!», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. Pero el pánico lo había tragado, y ella parecía haberse desvanecido en la multitud, con un nudo en la garganta. Se giró hacia el hermano de María. Tú sabías. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz temblaba, lleno de una rabia que fluía como lava. El hermano de María se tambaleó. «No tuve tiempo. No sabía cómo manejarlo». Su mirada, repleta de culpa, reflejaba una historia que aún no había contado. Antes de que Eduardo pudiera seguir, Mónica, la anciana vecina, apareció de nuevo, con la expresión demacrada por el miedo. «Eduardo, esto es más grande de lo que creías. El médico no es un médico. Es parte de algo siniestro», dijo, empujando contra la corriente de la multitud. El miedo se apoderó de Eduardo. «¿Qué quieres decir? Explícate», exigió, sintiendo su pulso aumentar. Pero Mónica ya se había desvanecido entre las sombras. Las luces comenzaron a parpadear en la plaza. Algo no estaba bien. Un grito desgarrador atravesó los murmullos. Un hombre cayó al suelo, choqueado, su rostro empapado de pánico. «El médico. Lo han capturado», comenzó a gritar, pero antes de que pudiera continuar, un grupo de figuras emergió de la iglesia, ataviados con ropas oscuras, sus miradas fijas y frías. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quiénes son ellos?», murmuró, la ansiedad apoderándose de él, mientras las figuras se acercaban. Todos se detuvieron, y el hombre se arrastró, intentando escapar, pero fue alcanzado. «No dejéis que se lleven al médico. Él sabe», gritó. Eduardo parpadeó. «¿Al médico? ¿Por qué lo quieren?». Su cabeza giraba, buscando respuestas. «Porque él guarda el secreto de la transfusión. Y no solo eso, él sabe quién eres realmente». El hombre fue sometido por los desconocidos, y en ese instante todo se congeló. Una realidad aplastante le dio en la cara a Eduardo. Miró a su alrededor. Las miradas del pueblo se centraron en él y la confusión se tornó en murmullos de traición. «¿El secreto de la transfusión? ¿Qué sabes, Eduardo?», preguntó el hermano de María, la incredulidad instalándose en su rostro. Fue entonces cuando, con un estampido horrendo, el médico fue arrastrado hacia el centro de la plaza, donde la gente se aglomeraba. Su rostro, antes confiado, ahora estaba pálido y rígido. «¡No lo hagáis! ¡No puedo!», gritó, su voz temblando. «Tú sabes más de lo que parece, y lo odias», respondió uno de los hombres oscuros, su voz grave como el eco de una campana. El corazón de Eduardo se detuvo. «¿Qué?», apenas pudo murmurar,
El horror se apoderaba de su mente. ¿Qué quieres decir? La multitud se hizo un silencio inquietante. Tu hijo. No, fue solo María y su hermano. Hay otro que fue llevado, y la verdad de su origen puede destruir a todos. El corazón de Eduardo se detuvo. ¿Qué has dicho? Gritó, su voz retumbando en el aire. ¿Un hijo? ¿Qué significaba eso? La realidad que había vivido durante años se tambaleaba. Su vida entera, un rompecabezas de mentiras, colapsó en su mente, mientras la multitud murmuraba, sus rostros llenos de expectativa y escepticismo. Eso no puede ser. Respondió una voz entre la multitud, y Eduardo sintió que uno de los hombres oscuros comenzaba a sudar, evidentemente nervioso. Escucha, Eduardo, dijo el médico, zafándose de los secuestradores. Todos estos años, no solo se trató de María. Tú también fuiste parte de un experimento. Un secreto que comenzó mucho antes de que nacieras. Y ahora, entre tu sangre y la mía, hay un nuevo vínculo. Un vínculo que podría cambiarlo todo. Las palabras del médico brotaron como una ola imparable. La gente comenzó a murmurar y a buscar respuestas en el aire pesado. Eduardo sintió que se desvanecía, todo girando a su alrededor. ¿Qué? Pudo apenas responder, sintiéndose como si estuviera en un sueño del cual no podía despertar. Hay un hijo que conectará todo esto, un hijo que se necesita para la verdad, que podría salvar a todos los que tú amas, insistió el médico, mientras los hombres oscuros lo mantenían firme. Eduardo miró hacia alrededor. El pueblo, las miradas de incertidumbre, su vida en un hilo. Y aún había más preguntas. Entonces el silencio que se instaló fue roto por un grito ensordecedor, una explosión. Una parte de la iglesia se desmoronó a sus espaldas, cubriendo a algunos con escombros. El caos regresa, gritos, gente corriendo, humo. Eduardo vio a Clara en la distancia, luchando por liberarse de las sombras de la multitud. «¡Eduardo! ¡Debemos irnos!», gritó, su voz llena de terror. Pero Eduardo siguió paralizado, la explosión resonando en su mente. La revelación del médico golpeándolo con la fuerza de un tren. La verdad surgía como una ola, y su corazón palpitaba con fuerza. ¿Un hijo? ¿Dónde está? El médico miró a Eduardo, ahora temblando. Él está más cerca de lo que crees, dijo, antes de ser arrastrado por los hombres oscuros, perdiéndose en la penumbra. Eduardo no sabía si quería saber más o si debía correr. El aire estaba cargado y el misterio crecía. ¿Qué pasará?, pensó. Todo podía cambiar, y su mundo estaba a punto de estallar de nuevo. Eduardo todavía estaba aturdido por lo que acababa de escuchar. Las palabras del médico retumbaban en su cabeza. Tu hijo, un hijo. La idea lo sacudía. ¿Dónde está? ¿Cómo? No puede ser. La angustia lo envolvía mientras su corazón aceleraba. Eduardo, ven. Clara había regresado, empujando a la gente a su alrededor, su cara pálida como un lienzo. Debemos irnos ahora. No, Clara, primero necesito respuestas. ¿Por qué ocultaste esto? La rabia y la confusión se mezclaban en su voz. Los ojos de Clara se enrojecieron. No puedo explicarlo todo aquí. Ya hay demasiada gente escuchando. Podría ser peligroso, dijo, desesperada. Pero Eduardo no podía dejar de pensar en lo que había dicho el médico. ¿Un hijo? ¿Qué clase de vida había tenido? La gente a su alrededor comenzaba a dispersarse. El humo de la explosión cubría el cielo, y la plaza se llenaba de gritos. Todo estaba a punto de estallar. Eduardo,
Mónica apareció de nuevo, su rostro arrugado, reflejando preocupación. El médico. Él sabe más sobre el hijo. Tienes que hablar con él. Pero antes de que Eduardo pudiera responder, un estruendo lo hizo perder el equilibrio. Era una ola de humo y polvo que estalló de la iglesia. La multitud gritó y comenzó a correr en todas direcciones. Las sombras de los hombres oscuros se desvanecieron en el caos. Eduardo sintió que el tiempo se estiraba, como si el mundo se desvanecía a su alrededor. «Eduardo, por aquí». Clara tiró de su brazo, pero él seguía mirando hacia la iglesia, donde veía sombras moviéndose frenéticamente. De repente, una figura emergió del humo, tambaleándose. Era el médico, cubierto de cenizas, pero su mirada estaba clara y decidida. Lo sé todo», gritó, intentando acercarse, pero varios hombres oscuros lo retuvieron, batas blancas ensuciadas ondeando en el viento. «Escucha, Eduardo. Es hora de que sepas la verdad sobre tu familia». El médico fue arrastrado nuevamente, pero su voz resonó en el aire. «Él está vivo. Tu hijo está vivo. Debes encontrarlo». Eduardo sintió un golpe en su pecho. «¿Qué significa eso?» Su mente se tambaleaba. El dolor, la confusión y el miedo se mezclaban. Estaba en el borde de un abismo, y la verdad estaba al final de ese camino. El terror envolvía a la plaza. El corazón de Eduardo golpeaba como un tambor. La multitud todavía corría en pánico. Se escuchaban gritos y llantos. «Eduardo». Clara tiró de él, su mano temblorosa en su brazo. «Debemos irnos antes de que nos encuentren». «No, necesito averiguar qué pasó. ¿Qué quieres decir con que mi hijo está vivo?», gritó Eduardo, incapaz de alejarse. Pero Clara ya lo estaba arrastrando hacia la calle. Un hombre del pueblo que Eduardo conocía se acercó, pálido y asustado. «Eduardo, escucha. Hay rumores de que el médico no solo hablaba de una transfusión. Hay algo más, algo oscuro». La tensión crecía. «¿Qué más puede haber?», preguntó Eduardo. Pero en ese momento, la plaza tembló con una nueva explosión. Más cerca, las toxinas del aire llenaron sus pulmones y caía polvo alrededor. «No puede ser», gritó el hombre. «Nos están atacando». Eduardo sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. El caos lo envolvía. La realidad se rompía a su alrededor, y con cada grito se formaban más dudas. «¿Un hijo? ¡No puedo!». Su voz se hacía cada vez más quebrada, pero entonces, como un relámpago, una figura emergió entre la multitud. Era una mujer, con su cabello oscuro y ojos que ardían de determinación. «Padre», gritó, su voz atravesando la confusión. «Soy yo». Eduardo sintió que el tiempo se detuvo. «¿Sofía?». La imagen de su hija perdida desfiló por su mente. «¿Eres tú? ¿Estás?». Sintió el nudo en la garganta. «Sí, he estado aquí todo este tiempo». La mujer se acercó, mientras la gente a su alrededor seguía corriendo. «Y hay mucho más que contar. No hay tiempo». El corazón de Eduardo se detuvo. Todo se complicaba más. «Sofía, su hija, la que había creído perdida. ¿Dónde has estado?». «¿Qué ha pasado?». «En peligro. Todos estamos en peligro. Este fue solo el comienzo». La voz de Sofía se agitó mientras el eco de la última explosión resonaba. La situación se volvía más oscura y la verdad parecía camuflarse en sombras. El tiempo se hizo tenso y cruel. Eduardo necesitaba más información, más respuestas, pero una sensación helada le decía que todo estaba interrelacionado de una manera que nunca se imaginó. «¿Qué más, Sofía? ¿Qué son esos secretos?
Dímelo. El miedo lo llenaba. Y el futuro era un enigma aterrador. Eduardo todavía estaba aturdido por lo que acababa de escuchar. Las palabras de Sofía retumbaban en su cabeza. ¿Eres tú? ¿Estás aquí? Su corazón estaba en un torbellino de emociones. Alegría, angustia, miedo. Cada instante parecía eterno, mientras la mirada de Sofía lo atravesaba como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Sí, padre, he estado aquí todo este tiempo. Su voz era fuerte, pero desgarrada. No hay tiempo que perder. Debemos salir de aquí. Ellos nos están buscando. ¿Quién, Sofía? ¿De qué hablas? La confusión lo invadía, pero ella se acercó más, mirando por encima del hombro, como si sintiera que alguien los estaba acechando. Te lo explicaré después, pero ahora mismo hay cosas más importantes. Su voz temblaba, y Eduardo pudo ver que su respiración se aceleraba, llena de miedo. El médico. Él sabe algo. Algo que cambiaría todo. Antes de que pudiera preguntarle más, una nueva explosión retumbó con fuerza en la iglesia, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. Una nube de polvo y escombros se alzó en el aire, oscureciendo la plaza. Gritos y caos estallaron de nuevo entre la multitud. Era pura locura. Eduardo sintió cómo su corazón se aceleraba. Sofía, tenemos que irnos. Ahora. La agarró del brazo, pero antes de que pudieran moverse, una figura oscura surgió del humo. ¡Alto ahí! Era uno de los hombres oscuros. Su voz resonaba por encima del estruendo. ¡No se muevan! Eduardo sintió su cuerpo atrancarse. La sensación de terror era palpable, y el control de la situación se desvanecía rápidamente. ¡Rápido! Sofía gritó, empujando a su padre en dirección opuesta al peligro. Pero en cuestión de momentos, la multitud se volcó, arrastrándose unos a otros en pánico, y una ráfaga de viento llenó el aire con cenizas. Eduardo giró para proteger a su hija, pero en la turbulencia la perdió de vista. ¡Sofía! La llamó, sintiendo que su alma lo abandonaba. Corrió, buscando entre las sombras, pero la plaza parecía un laberinto de caos. El miedo se apoderaba de él. ¡Sofía! De repente, una mano fría lo agarró del hombro. ¡Eduardo, ven! Era Mónica, la anciana. Su rostro estaba cubierto de cenizas y sus ojos reflejaban pánico. «¡Él viene!» «¿Quién?» Eduardo apenas podía pensar. El tiempo se deslizaba entre sus dedos. Pero en ese instante un grito desgarrador resonó. «No lo dejéis escapar». Eduardo miró hacia atrás. 2 más de esos hombres oscuros estaban acercándose. Y en ese momento lo entendió todo. Ellos estaban detrás del médico e iban a atraparlo. El aire se endurecía y el espacio entre ellos se cerraba rápidamente. «¡Corre, Eduardo!» Mónica gritó, pero él se quedó en la misma posición, sintiendo un tirón en su pecho. De repente vio a Clara y su corazón se detuvo. Su mirada le decía todo. El terror, la traición y algo más, algo que no lograba descifrar. «Clara, ven». Eduardo la llamó, sintiendo la urgencia intensificarse, pero algo en su rostro lo paró. Era como si mantuviera un secreto que no podía compartir. «Eduardo, no es seguro. No debes estar aquí», decía Clara, la angustia dibujándose en su voz. Pero en lugar de ir hacia él, comenzó a retroceder, como si estuviera huyendo. Y luego lo entendió. Una revelación desgarradora. Clara no estaba huyendo simplemente. Ella era parte de ese misterio oscuro, una pieza del rompecabezas que había intentado ocultar. «Clara,
Explícalo. ¿Qué sabes? En ese momento todo se volvió frenético. Mientras ella intentaba alejarse, un disparo resonó. Eduardo sintió que el tiempo se paralizaba al ver a Clara caer al suelo. Un grito ahogado brotó de su garganta. El dolor lo atravesó como una espada. Se lanzó hacia ella, olvidando todo el caos a su alrededor. ¡Clara! ¡No! Pero cuando la tocó, el frío de su piel le confirmó lo peor. La habían herido y el mundo a su alrededor se paralizaba en una pesadilla inimaginable. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino. La plaza se llenó de gritos y confusión, pero para Eduardo solo existía su muera caída a su lado. ¿Por qué? El llanto brotó de su pecho y el caos desapareció en el aire. El mundo entero se volvió gris. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritó, pero solo había ecos. Necesitaba respuestas, necesitaba entender, y ya no había tiempo. Sofía, él y Clara, todo se había vuelto un rompecabezas sin solución. ¿Qué secretos había encerrado su familia? ¿Qué más había que descubrir? El sonido de pasos se acercaba. Eduardo miró hacia arriba, su corazón latiendo con desesperación. Los hombres oscuros se acercaban, pero él no podía moverse. Su vida había cambiado en un instante y no sabía si quedaba algo por salvar. ¿Su hija? ¿Su nuera? La verdad, el futuro se cernía sobre él como una amenaza siniestra. Eduardo se arrodilló junto a Clara, su mente aturdida por el horror. La multitud seguía gritando, y el caos parecía devorar todo. El pulso de su corazón retumbaba en sus oídos. Clara, responde, no me dejes. Los ojos de ella se cerraban lentamente, y Eduardo sintió un frío intenso recorrer su espalda. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!, gritó, su voz quebrándose. Las sombras se movían entre el humo y el polvo. Las caras aterrorizadas del pueblo aparecían y desaparecían rápidamente. —¡Eduardo, vámonos! —gritaba Mónica desde el borde, pero él no podía dejar a Clara. El amor y el miedo chocaban dentro de él como una tormenta. De repente, un ruido sordo hizo eco en la plaza. A sus espaldas, la iglesia comenzaba a desmoronarse. —¡No! Eduardo alzó la vista justo a tiempo. El suelo tembló y unos escombros más cayeron, abriendo un agujero en la plaza. El tiempo se detuvo mientras observaba la destrucción ante sus ojos. Se dio cuenta de que la situación se volvía más mortal. —Clara, aguanta. La desesperación invadía su ser. Clara, siempre fuerte, ahora yacía en el suelo. Su otro brazo se estremecía débilmente. En ese momento, una sombra emergió del caos. Era Sofía, pero no venía sola. Con ella había un grupo de hombres de apariencia siniestra, pero familiar. —¡Sofía! —gritó Eduardo, pero su hija no lo escuchó. La concentración de su mirada estaba enfocada en la iglesia, y Eduardo sintió que una vuelta de tuerca se aproximaba. —¡Por aquí! ¡Necesitamos huir! —llamaba Sofía, pero sus ojos tenían una mezcla de miedo y determinación. Su aliento estaba agitado, como si hubiera corrido una maratón. —¿Quiénes son ellos? Eduardo gritó, señalando a los hombres que la acompañaban. Estos llevaban un logo en el pecho, el mismo que había visto en la bata del médico. —¿Qué pasa aquí? Ahora estaba más confundido que nunca. Sofía se detuvo y miró a su padre con una mezcla de tristeza y urgencia. —No hay tiempo para eso. El médico ha revelado los secretos. Debes saber la verdad sobre nuestra familia. —¿Qué secretos? ¿Qué significa esto? La ira y la confusión brotaron dentro de él,
Pero otro estruendo lo interrumpió. Los hombres oscuros se acercaban, sus rostros inexpresivos. La presión aumentaba. Eduardo, tenemos que irnos ahora. Sofía lanzó una mirada aterrorizada detrás de ellos. En ese instante, la última explosión retumbó y el cielo se oscureció por el humo. La plaza se llenó de pánico, gritos y caos. La multitud se movía como un torbellino, empujando a Eduardo entre la confusión. —¡Enijo! ¡Por él estamos aquí! —gritó uno de los hombres, y el corazón de Eduardo se detuvo. —¿Qué? ¿Qué has dicho? —Él es su hijo. La revelación lo golpeó como un rayo. No tienes idea de quién es realmente. Debemos protegerlo. Todo en Eduardo se congeló. Un frío desgarrador le llenó el pecho. —¡No! ¡No puede ser! ¿Qué estás diciendo? Eduardo, escúchame. Este es el momento. Tu vida y su vida están entrelazadas. Su hijo está en peligro y es la clave para todo. ¡Nos están siguiendo! Sofía tomó la mano de su padre. Debemos salir de aquí. La verdad es aún más aterradora de lo que... Terror. La plaza, aún llena de lamentos y caos, era una maraña de secretos. —Un hijo, pero no puede ser. ¿Qué significan tus palabras? La confusión lo abría en canal, y una sensación oscura comenzaba a formar un nudo en su pecho. Mientras el polvo se asentaba y el caos a su alrededor parecía desesperarse, Eduardo sabía que no había vuelta atrás. Todo lo que conocía iba a cambiar en un parpadeo. Y si el hijo no solo era un secreto familiar, sino algo mucho más conectado y siniestro. Los gritos crecían, el humo se espesaba y su visión se enturbiaba. Una verdad devastadora estaba oculta en las sombras, justo cuando creía que la oscuridad ya no podía ser más profunda. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Qué poderes oscuros acechaban cerca? El misterio se cernía sobre ellos, aplastándolo con su peso aplastante. Eduardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, mientras el caos envolvía la plaza. La voz del médico resonaba en su mente. —¡Tu hijo está vivo! Aún con los ecos de la explosión retumbando en sus oídos, giró hacia Clara, y el horror de su situación lo paralizó aún más. Su cuerpo yacía inerte en el suelo, mientras la multitud se debatía entre el pánico y la confusión. El tiempo parecía haberse detenido. —¡Clara, despierta! —gritó, su voz quebrándose. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con el humo que lo rodeaba. El caos lo distraía de la única verdad que necesitaba. Su vida se había desvanecido en un mar de secretos, y él estaba atrapado en medio de ellos. Sofía, su hija, apareció de nuevo, su mirada atravesada por el terror y la determinación. —Padre, ven, no podemos quedarnos aquí. La urgencia en sus ojos era palpable, pero Eduardo solo podía pensar en Clara. —Tu madre te necesita. Debes irte —insistió Sofía, la adrenalina pulsando en sus venas, mientras el mundo se deslizaba hacia el abismo. Eduardo sintió el tirón del amor y la devoción. Pero el terror lo mantenía encadenado al suelo. —Sofía, necesito saber la verdad. ¿De qué están hablando? Los hombres oscuros se acercaban, sus sombras alargándose en la bruma gris. —Él no tiene tiempo para preguntas —rugió uno de ellos, mientras Eduardo comenzaba a avanzar hacia su hija. La multitud lo rodeaba, sus rostros reflejando el horror de lo que estaba sucediendo. —El hijo, Eduardo, él es la única esperanza —Sofía gritó, mientras un grupo de hombres comenzaba a empujarla hacia atrás. El cuerpo de Clara parecía un recuerdo distante, mientras la urgencia por la verdad lo apremiaba. Una explosión más
vibró en sus oídos y el polvo cubrió su vista. Eduardo sintió que el aire se colaba en sus pulmones, mientras se aferraba a lo que quedaba de su razón. «Sofía, espera», dijo, cuando una mano temblorosa lo agarró por el brazo. «Eduardo, hay que salir de aquí». Mónica apareció como un espectro entre la confusión, su mirada aterrorizada por lo que estaba sucediendo, el rostro de Clara casi pálido. En la tierra lo arrastró de nuevo a la realidad. «No puedo dejarla, no puedo», gritó, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. «Ella necesita ayuda. Clara». Desesperado, se arrodilló y el mundo se detuvo por un instante. La multitud, el humo, los murmullos de terror. «No hay tiempo, ven», suplicó, arrastrándolo de nuevo. «Debemos huir. Ellos saben que estamos aquí». Eduardo luchó con las emociones que lo invadían. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, el miedo gripado en su pecho. La verdad que había buscado ardía entre sus labios aún sin salir. La mirada de Sofía estaba cargada de dolor y sabiduría. «Ellos son quienes persiguen al hijo, quien está en peligro. Ahora, vamos». Al fin, la fuerza de su determinación logró romper. El hechizo resolvió que aunque el mundo estuviera en llamas, debía proteger a Sofía. En un revés de circunstancias, Eduardo se levantó y abrazó a su hija con fuerza. «No voy a perderte». La multitud seguía gritando, pero ahora, con la mirada de Sofía, vio un destello de esperanza. Con un último vistazo a Clara y el caos que nos rodeaba, Eduardo se lanzó hacia la oscuridad. La plaza se desvanecía detrás de ellos, pero su conexión permaneció intacta. Era el momento de enfrentarse a la verdad, de enfrentar lo desconocido junto a su hija. Estaban en la cúspide de una revelación donde la vida y la muerte danzaban en un hilo. A medida que se adentraban en la noche, Eduardo sintió que la oscuridad no les pertenecía. Era un nuevo comienzo, y aunque el dolor era abrumador, había una chispa de esperanza que iluminaba su camino. Ahora se enfrentaban juntos a la verdad. No sabían qué vendría, pero sabían que la unión de sus corazones les daría la fuerza para soportarlo todo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora. No te pierdas ninguna de las próximas historias exclusivas que vendrán pronto. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantener este canal vivo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer todo sobre este secreto. No esperes ni un segundo más para actuar.